Mi padre siempre dijo que mi tío era una mala influencia, pero después de lo que encontré entre sus viejas cartas empiezo a pensar que la historia estaba incompleta. Crecí escuchando la misma frase cada vez que alguien mencionaba a mi tío Julián: ese hombre arruina todo lo que toca. Mi padre no lo decía con rabia, que a veces hasta se pasa más rápido, sino con una clase de desprecio cansado, como si llevara años pagando una deuda que no era suya. En mi casa no había peleas abiertas por él, no había platos rotos ni gritos ni portazos, solo una regla tácita: su nombre no se traía a la mesa. Si aparecía en una conversación, mi padre apretaba la mandíbula, mi madre cambiaba de tema y yo entendía que había zonas de la familia a las que no se podía entrar. Así que crecí pensando que Julián era exactamente lo que me habían dicho: un irresponsable, un vividor, un tipo con encanto barato y tendencia a meterse en problemas y a meter a otros con él. Lo vi pocas veces de chico, pero las suficientes para que la imagen cuadrara con el relato. Siempre llegaba tarde, con ropa que parecía elegante de lejos y gastada de cerca, con regalos raros que no tenían sentido para la ocasión, y con historias que sonaban demasiado buenas como para ser del todo ciertas. Una vez apareció con una brújula antigua envuelta en papel de diario y me dijo que perteneció a un capitán mercante que había perdido 3 barcos y una esposa. Mi padre tiró la brújula a un cajón y después no la vi más. Otra vez me llevó a comer helado un miércoles cualquiera sin avisarle a nadie y mi padre salió a buscarme por media ciudad. Cuando volvimos, Julián sonreía como si no entendiera el problema y mi padre parecía a punto de romperle la cara. Yo tendría 9 años. Recuerdo que esa noche escuché desde el pasillo algo que entonces no comprendí del todo. Mi padre le dijo: ya me quitaste suficiente una vez. Y mi tío contestó: no te quité nada, vos la empujaste. Después se cerró una puerta y durante años pensé que había oído mal. Cuando fui creciendo, la versión oficial se hizo más simple y más cómoda. Julián había sido una mala influencia desde joven: fiestas, deudas, amistades turbias, proyectos que nunca terminaban, trabajos que duraban poco. Mi padre, en cambio, era el que había sostenido todo. El que se quedó con mis abuelos cuando enfermaron, el que llevó la casa, el que no huyó. Y como esa versión era fácil de entender y además favorecía al hombre que me había criado, yo no la cuestioné. Hasta hace unos meses. Mi abuela murió en noviembre y, como siempre pasa en las familias que acumulan demasiadas cosas y muy pocas conversaciones honestas, la muerte vino acompañada de cajas, bolsas, papeles. Roperos que nadie abría hacía décadas y discusiones absurdas por objetos sin valor. Mi padre quería vaciar la casa rápido, venderla y terminar con el asunto. Mi madre trataba de poner orden. Yo me ofrecía ayudar más por culpa que por generosidad, porque hacía años que casi no iba a ver a mi abuela y de repente me parecía importante hacer algo tangible, aunque fuera separar ropa vieja para donar. Estuvimos 2 fines de semana completos sacando cosas del altillo, del garaje, de un cuarto del fondo que olía a humedad y colonia antigua. Mi padre parecía especialmente tenso cada vez que aparecía algo relacionado con Julián. Un portarretratos donde estaban juntos de adolescentes, una libreta con un teléfono escrito a mano, un recorte de diario sobre un accidente de ruta en el que había estado involucrado J. Ferrer. Mi padre tiraba todo a una bolsa negra sin siquiera mirar 2 veces. Yo asumí que era parte del duelo, o del odio viejo, que en algunas familias es casi otra herencia. El problema empezó el tercer domingo, cuando encontré una caja de lata escondida detrás de unas mantas en el placar del cuarto de mi abuela. No era grande ni llamativa. Tenía marcas de óxido en las esquinas y una cinta beige atada alrededor, como si alguien hubiera querido cerrarla sin llamar la atención. Pensé que sería costura, fotos o papeles del banco. La abrí por puro reflejo y vi sobres. Muchos. Algunos amarillentos, otros doblados tantas veces que parecía que iban a deshacerse. Todos atados en grupos con hilo. Varios tenían la letra de mi tío. Reconocí la firma antes que el contenido porque, aunque lo había visto poco, era de esos hombres que firmaban grande, como si hasta en eso quisieran ocupar sitio. Iba a cerrar la caja y dejarla donde estaba, porque sinceramente no quería meterme en nada raro, pero uno de los sobres ya estaba abierto y de adentro sobresalía una hoja. Solo vi una línea. Decía: si algún día Simón pregunta por qué me fui, no le digas que fue por cobardía. Simón soy yo. No sé si fue curiosidad, morbo o el simple hecho de que durante 30 años nadie me había dado una explicación que no sonara ensayada, pero me senté en el piso del placard y empecé a leer. Ahí fue cuando todo se me movió de lugar. Las cartas no eran de una época, sino de varias. Algunas eran de cuando yo era bebé. Otras de antes incluso de que yo naciera. Y el tono no encajaba para nada con la caricatura que yo tenía de él. No era un hombre pidiendo plata o inventando excusas. Había cartas desde Rosario, desde Córdoba, desde Valparaíso, desde no sé qué pueblo del sur, todas dirigidas a mi abuela, algunas también a mi madre. Un para mi padre que claramente nunca le entregaron o que él nunca quiso conservar. En casi todas repetía una idea con distintas palabras, que lo habían echado antes de poder defenderse, que había aceptado irse para que las cosas no empeoraran, y que algún día esperaba que yo supiera cómo fue realmente. Hasta ahí podría haber pensado que solo era un manipulador reescribiendo la historia a su favor. Pero en el segundo paquete había copias de documentos, recibos, una denuncia retirada, y 2 cartas de mi madre escritas antes de casarse con mi padre. Mi madre, la mujer más prudente y menos novelesca del mundo, le decía a Julián cosas como: no debiste cargar con eso vos solo y Esteban jamás te va a perdonar que la hayas cubierto. Me quedé helado. No entendía nada, pero por primera vez sospeché que el villano de la historia quizá no estaba donde me habían dicho. Y ahí fue donde tuve que parar porque escuché a mi padre llamándome desde el patio. Guardé la hoja que tenía en la mano dentro del sobre equivocado, cerré la caja como pude y la escondí bajo mi campera. Bajé con una cara que, por suerte, él interpretó como cansancio. Si en ese momento me hubiera preguntado directamente qué había encontrado, creo que se lo habría dicho. Pero no preguntó. Y yo no dije nada. Esa noche me llevé la caja a mi departamento. Sé que suena mal. Sé que técnicamente saqué algo de la casa de mi abuela sin avisar. Esa parte ya me la pueden criticar porque yo también lo pensé. Pero si la dejaba ahí, mi padre la habría tirado sin mirar.
Y lo que había en esas cartas era demasiado raro, demasiado preciso y demasiado opuesto a la historia que yo había escuchado toda mi vida como para permitir que desapareciera en una bolsa de basura. Me hice café, apagué el celular y empecé a leer de verdad. Tardé horas. Las cartas dibujaban una versión de mi familia que parecía sacada de una vida paralela. Resulta que, cuando mis padres todavía eran novios, mi madre tenía una hermana menor llamada Irene. Yo sabía que había existido una tía que murió joven, pero era casi un fantasma dentro de la familia. No había fotos a la vista, no se la nombraba y yo siempre supuse que el silencio era por dolor. En las cartas entendí que no era solo eso. Irene había tenido un accidente una noche de invierno, manejando el auto de mis abuelos sin permiso. Mi madre iba con ella. También iba mi tío Julián. Y, según una carta escrita por mi abuela, quien debía haber estado esa noche era mi padre, pero discutió con Irene en un bar y se fue antes. El accidente fue serio. No mortal en el momento, pero Irene quedó malherida y murió días después por complicaciones. Hasta ahí, una tragedia. Lo que convertía todo en otra cosa era lo demás. Había una declaración manuscrita, nunca presentada formalmente, donde Julián asumía que él iba conduciendo. Pero en una carta posterior le confesaba a mi abuela que había mentido, que la que manejaba era mi madre, que había bebido y que estaba en shock, y que mi padre fue quien le rogó que cargara con la culpa porque si Teresa caía, se destruía todo. Ese todo era el embarazo. Mi madre estaba embarazada de mí. Tuve que levantarme y caminar por el departamento como un idiota porque sentía que me faltaba aire. No era solo descubrir un secreto viejo. Era enterarme de que el eje moral entero de mi casa estaba construido sobre una versión posiblemente falsa. Mi padre, el hombre correcto, el sacrificado, el que se hacía cargo, había dejado que su hermano menor asumiera la culpa de un accidente que terminó costándole la vida a una mujer. Mi tío, el desastre, el fugitivo, quizás se había ido no para evitar responsabilidades, sino porque se las habían encajado. Volví a las cartas con la esperanza absurda de encontrar algo que simplificara todo, una prueba de que había entendido mal, pero cuanto más leía más incómodo se ponía el cuadro. Había una carta de mi tío a mi madre, fechada 2 meses después del funeral, donde le decía que no podía seguir viéndola llorar cada vez que entraba a una habitación y que no soportaba escuchar a Esteban repetir que esto es lo mejor para todos. Había otra a mi abuela donde decía que aceptaría irse si con eso dejan de tratar a Teresa como si fuera de vidrio. Y había una que me partió en dos porque estaba dirigida a mí, aunque yo debía tener meses de nacido cuando la escribió. Decía que algún día tal vez yo crecería creyendo que él era el hombre que huyó, pero que a veces irse era la única forma de no terminar odiando a todos. No justificaba lo que hizo. No se pintaba como héroe. Solo decía que, si alguna vez yo quería saber la verdad, buscara el recorte del 14 de agosto y la carta azul. Me pasé media hora revisando la caja hasta encontrarlos. El recorte era de un diario local, una nota mínima sobre el accidente. Decía que el conductor del vehículo, Julián Ferrer, había salido ileso. La carta azul estaba doblada dentro de un sobre sin fechar. Era de mi madre. No tenía saludo. Solo decía, no debiste aceptar eso. Él dice que es la única manera de seguir, pero yo sé que te lo está haciendo pagar por lo de antes. Si te vas, no voy a poder defenderte. Si te quedas, tampoco. Esa frase, por lo de antes, me llevó de nuevo a lo que había oído de chico en el pasillo, ya me quitaste suficiente una vez. No se trataba solo del accidente. Había otra historia debajo. Seguí buscando y la encontré, no en una gran revelación, sino en detalles desperdigados. Años antes, mi padre había estado comprometido con alguien más. Una mujer llamada Celeste. Había varias menciones sueltas, nada lineal. Al parecer, Celeste lo dejó poco antes de la boda y tiempo después empezó una relación con Julián. Eso partió a la familia en dos porque mi padre lo sintió como una traición imperdonable. Mi abuela, por lo que se lee, intentó mediar. Mi abuelo se puso del lado de mi padre. Y Julián, fiel a su estilo por lo que parece, no se defendió demasiado porque estaba convencido de que el tiempo acomodaría las cosas. No las acomodó. Celeste murió años después de otra cosa, aparentemente una enfermedad, pero el resentimiento quedó. Y entonces el accidente con Irene terminó de dar a mi padre la oportunidad perfecta para enterrarlo moralmente para siempre. Esa fue la conclusión a la que llegué leyendo todo junto, y admito que puede estar influida por el shock, pero les juro que no era una interpretación sacada de la nada. Las cartas dibujaban eso con una claridad brutal, un hermano al que ya se odiaba, una culpa vieja que buscaba dónde caer, una tragedia perfecta para cerrar cuentas. A las 3 de la mañana llamé a mi madre. No contestó. Le escribí que necesitaba verla al día siguiente. No me respondió hasta las 10, con un mensaje que solo decía, vení solo. Fui con la caja en una mochila y una mezcla horrible de miedo y enojo. Mi madre me abrió como si supiera exactamente por qué iba. Estaba pálida. No me preguntó nada al principio. Hizo café, se sentó frente a mí y se quedó mirando la mesa. Cuando saqué la carta azul, vi algo que nunca le había visto, vergüenza. No tristeza, no enojo, vergüenza pura. Le pregunté si era verdad. No todo, porque ni yo sabía cuál era todo, pero sí lo suficiente, si ella manejaba, si Julián cargó con la culpa, si papá lo dejó irse con esa historia a cuestas. Mi madre tardó tanto en responder que pensé que iba a negarlo. Pero no. Me dijo que sí. Me dijo que esa noche Irene insistió en manejar porque estaba furiosa, que habían tomado, que ella misma le quitó el volante a mitad de camino porque Irene iba llorando y acelerando, que perdieron el control. Que Julián se rompió el brazo al intentar protegerlas y que cuando llegó la policía él ya estaba diciendo que conducía. Le pregunté por qué. Y me respondió algo que todavía me da vueltas, porque tu padre dijo que si yo decía la verdad te perdía. Yo le dije que eso no tenía sentido, que un accidente era un accidente, que no iban a meter presa a una mujer embarazada por años por algo así. Y ella me contestó que yo estaba pensando con la cabeza de ahora, no con la de una familia aterrada, católica, asustada del escándalo, de los rumores, de la culpa y de la muerte todavía caliente en la sala de espera.
Dijo que nadie pensó con claridad, que todos eligieron lo que parecía menos devastador en el momento. Yo le pregunté entonces por qué durante décadas dejaron que yo creyera que Julián era una porquería. Y ahí fue donde se largó a llorar de verdad. Me dijo que al principio la idea era protegerme, luego fue proteger a mi padre, después proteger el matrimonio, después proteger la versión que habían sostenido demasiado tiempo como para desarmarla sin destruirse. O sea, cobardía, pero repartida. Le pregunté si alguna vez había intentado arreglarlo con Julián. Me dijo que sí, varias veces, pero que él siempre aparecía y desaparecía. Que mandaba cartas, llamaba desde números que cambiaban, prometía volver y después se iba otra vez. Le pregunté si seguía vivo. Ahí me dijo algo que no esperaba, creo que sí. Creo. Después de todo eso, ni siquiera sabía con certeza si seguía vivo. Me contó que el último contacto había sido hacía 6 años, una postal desde Montevideo. Sin dirección de retorno, solo una frase, todavía no aprendí a volver. Me mostró la postal porque la tenía guardada en un libro de recetas, como si el escondite absurdo la hiciera menos importante. Le pregunté por qué nunca me la enseñó. Me dijo que porque yo ya estaba grande, enojado con él sin necesidad de pruebas, y porque temía que si lo buscaba y lo encontraba, la odiara a ella para siempre. No le contesté porque, siendo sincero, en ese momento un poco la odiaba. No solo a ella. También a mi padre. Sobre todo a mi padre. Pero me fui sin decir nada irreversible, que supongo fue mi único acierto de ese día. Lo encaré 2 noches después. Pensé mucho si hacerlo o no, si primero debía tratar de encontrar a Julián, si hablar con mi madre había sido suficiente, si estaba interpretando todo desde el resentimiento. Pero la idea de sentarme otra vez a comer con mi padre como si yo no supiera nada me resultaba imposible. Fui a su casa, le dije que necesitábamos hablar y puse la caja sobre la mesa. Él la miró como si hubiera vuelto un muerto. No exagero. Se quedó blanco, clavado, y por un segundo vi miedo, no enojo. Le dije que ya había hablado con mamá. Eso lo hizo sentarse. No gritó, no me quitó las cartas, no me dijo que eran mentiras. Solo me preguntó, ¿qué te contó? Esa pregunta me terminó de romper la poca neutralidad que me quedaba. Porque no era la reacción de un inocente. Era la de alguien que quería medir cuánto sabía el otro antes de defenderse. Le dije que lo suficiente. Que sabía lo del accidente, que sabía que Julián cargó con la culpa, que sabía que llevaba toda mi vida escuchando una versión armada. Y ahí sí se enojó, pero de una manera rara, casi desesperada. Me dijo que yo no entendía nada, que las cartas eran el punto de vista de un hombre experto en hacerse la víctima, que Julián siempre había dejado a otros recoger lo que él rompía. Le pregunté si eso hacía menos cierto que asumió una culpa que no era suya. Me dijo, no lo obligué. Como si eso lo absolviera. Le pregunté si alguna vez intentó detenerlo. No respondió. Le pregunté si lo odió tanto por Celeste que aprovechó la tragedia para hundirlo. Ahí me dio una mirada que no le conocía, dura de verdad, y me dijo que yo no tenía derecho a hablar de cosas que pasaron antes de que existiera. Y quizá tiene razón en eso, pero también es cierto que esas cosas moldearon la familia en la que crecí, así que de alguna manera sí me pertenecen. La discusión duró casi 2 horas y en ningún momento pasó a ser limpia. Mi padre admitió partes y retorció otras. Dijo que Julián había aceptado el relato desde el primer momento porque ya tenía problemas previos y que a nadie le habría sorprendido verlo involucrado en algo así. Dijo que él estaba protegiendo a su esposa y a su hijo por nacer. Dijo que si Julián hubiera querido limpiar su nombre, podría haberlo hecho, pero prefirió desaparecer porque siempre le resultó más fácil irse que quedarse. Dijo que yo estaba idealizando a un hombre al que apenas conocí porque era más fácil convertirlo en mártir que aceptar que todos habían hecho algo horrible. En eso último, lo peor es que quizá también tenía razón. Porque no salí de ahí pensando mi padre es el monstruo y mi tío el santo. Salí pensando que todos habían sido cobardes a su manera, que una sola mala noche había deformado varias vidas y que durante años el precio lo pagó casi completo el hermano al que ya era cómodo culpar. Antes de irme le pregunté una sola cosa, si alguna vez se sintió culpable. No me respondió enseguida. Miró hacia la ventana y dijo, todos los días, pero no por lo que crees. Le pregunté entonces por qué. Y me dijo, porque cuando se fue, yo sabía que no iba a volver igual. Esa frase me sigue persiguiendo porque fue la primera vez en toda la conversación que sonó como alguien que había perdido a un hermano de verdad, no como alguien defendiendo una posición moral. Desde entonces no pude dejarlo ahí. Empecé a buscar a Julián con la poca información que tenía. La postal de Montevideo, un par de nombres de amigos en las cartas, una dirección antigua en Valparaíso, un número de teléfono que ya no existía. Hablé con una vecina de mi abuela que recordó haberlo visto hace años dejando flores en la puerta y yéndose antes de que nadie lo notara. Encontré a un hombre en Facebook que había trabajado con él en un taller náutico y me dijo que lo conoció como el gallego. Que sabía reparar motores y que una vez mencionó tener familia en Argentina pero hablaba de ella como si estuviera muerta. Eso me dio una bronca que no sé explicar. Pensar que, mientras en mi casa lo convertían en un mal ejemplo para niños, él iba por ahí contando la familia como un cementerio. También encontré una carta nunca enviada, escrita por mi abuela poco antes de morir. La tenía mezclada con facturas. Decía, Julián, si vuelves, ya no queda nadie que pueda ordenar esto. Tu hermano envejeció detrás de una decisión que nunca supo cargar. Teresa cayó hasta quedarse sin voz. Y Simón merece algo mejor que nuestra versión. Esa carta no sé si me hizo bien o mal, porque me dio una especie de permiso moral para seguir, pero al mismo tiempo confirmó que mi abuela sabía todo y eligió callar también. Ya sé que en tragedias familiares es tentador buscar al culpable principal para poder ordenar el resto, pero la verdad es menos satisfactoria. Todos encuentran una forma de colaborar con la mentira cuando creen que les está evitando un dolor peor. La parte más incómoda de todo esto es que no sé qué hacer con la historia. Y por eso la cuento acá. Porque no puedo hablarlo con amigos sin que enseguida reduzcan todo a una película de buenos y malos, y no es eso. Mi padre me crió bien. Fue presente, trabajó sin descanso, me bancó en cosas en las que otros padres se habrían borrado. No es un monstruo fácil de odiar.
Mi madre me quiso, me cuidó, y también cargó una culpa que probablemente le arruinó la vida por dentro. Tampoco puedo fingir que su miedo justifica 30 años de silencio. Y mi tío, incluso si fue el más castigado, tampoco era un santo. Por las mismas cartas sé que bebía demasiado por épocas, que era inestable, que desaparecía cuando alguien lo necesitaba, que se metió en líos tontos, que no supo quedarse cuando quizá quedarse habría cambiado algo. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Los confronto otra vez? ¿Busco a Julián hasta encontrarlo y le digo que recién ahora entiendo algo? ¿Le cuento al resto de la familia y reviento la poca paz que queda? ¿O acepto que llegué tarde a una historia que nadie supo vivir bien y me quedo con una verdad a medias? Hay una parte de mí que piensa que mi padre hizo lo que cualquier hombre aterrado habría hecho al sentir que podía perder a su esposa y a su hijo. Hay otra que no puede perdonarle haber dejado que su propio hermano se convirtiera en el basurero moral de la familia. Hay una parte de mí que siente compasión por mi madre. Y otra que no soporta que me haya mirado durante años mientras yo repetía chistes sobre un tío fracasado sin corregirme una sola vez. Y con Julián me pasa lo peor de todo, siento cariño por alguien al que casi no conozco, pero ese cariño está construido sobre huecos, cartas y la sensación tardía de haber sido injusto con él toda mi vida. Hace 2 días pasó algo más y por eso escribo esto ahora, no dentro de un mes. Encontré, escondida dentro de la caja de la brújula que mi padre me había quitado cuando era chico, una nota doblada en 4. La brújula apareció de casualidad, entre mis cosas de la infancia, cuando fui a buscar un álbum para revisar si había fotos de Irene. La nota estaba firmada por Julián y claramente la puso ahí para que yo la encontrara alguna vez. Dice, si estás leyendo esto, entonces al menos una persona en esa casa decidió dejar de tapar todo. No me debes nada, pero hay una cosa que nunca dije en las cartas porque tu madre me lo pidió llorando, la noche del accidente yo sí hice algo imperdonable. No manejaba, pero antes de que saliéramos le di las llaves a Irene para molestar a tu padre. Quería provocarlo. Quería demostrar que no mandaba sobre todos. Si no hubiera hecho esa estupidez, quizá nada pasaba. Así que no dejes que te cuenten la historia al revés tampoco. Cargar con la culpa total fue una mentira, pero cargar con culpa no lo fue. Si alguna vez querés buscarme, pregunta por mí en el puerto de Carmelo. A veces sigo volviendo al mismo muelle cuando no sé a dónde ir. No sé si ese puerto sigue siendo un lugar real para encontrarlo o solo otro rastro viejo, pero desde que leí eso no he podido pensar en otra cosa. Porque ahora la historia volvió a correrse. Ya no es mi padre destruyó a su hermano inocente. Ahora es algo peor y más humano, 3 personas tomaron malas decisiones en cadena, una mujer murió, otra vida se construyó encima del silencio. Y durante décadas cada uno eligió una versión distinta de la culpa para poder seguir respirando. Así que sí, acá estoy, con una caja de cartas, una familia partida en pedazos discretos y la sensación de que fui educado dentro de un relato cuidadosamente editado. No sé si debería ir a Carmelo y buscar a un hombre que quizá ni quiera ser encontrado. No sé si debería darle a mi padre la oportunidad de decir algo mejor que lo que dijo esa noche. No sé si esto se perdona, si se entiende o si simplemente se acomoda como se puede. Solo sé que, por primera vez en mi vida, cuando pienso en mi tío Julián no veo al desastre del que había que mantenerse lejos, sino a alguien que fue al mismo tiempo irresponsable, culpable, útil, sacrificado. Rencoroso y probablemente más solo de lo que merecía. Y eso me deja una pregunta que no consigo sacarme de encima, si una familia puede sostener una mentira así durante tanto tiempo sin romperse del todo por fuera, ¿cuántas de las cosas que llamamos carácter, ejemplo o mala influencia no son más que versiones cómodas de una historia que nadie se animó a contar completa? Actualización. No pensé que volvería a escribir sobre esto tan pronto, pero después de publicar mi historia recibí muchos mensajes privados y comentarios que me hicieron darme cuenta de 2 cosas. Primero, que no soy el único que creció dentro de una versión editada de su familia, y segundo, que si iba a seguir investigando todo esto, tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión incómoda. Muchos me dijeron que dejara el pasado donde está. Otros me dijeron que tenía la obligación de encontrar a mi tío y decirle que al menos una persona ya sabía la verdad. Y algunos incluso defendieron a mi padre, diciendo que cualquiera en su lugar habría intentado proteger a su esposa y a su hijo. La verdad es que estuve varios días sin hacer nada. Solo releí las cartas. Hay algo muy extraño cuando lees los pensamientos de alguien que escribió sin saber si algún día lo escucharían. No son discursos para quedar bien. No son versiones cuidadas. Son fragmentos de una persona intentando entender lo que le pasó. En varias cartas mi tío Julián repetía algo que al principio me pareció exagerado, decía que lo peor no fue irse, sino convertirse en la historia que otros contaban de él. Y eso me golpeó más de lo que esperaba. Porque si soy honesto, yo fui parte de esa historia. Yo repetí durante años que mi tío era irresponsable, que era un desastre, que no se podía confiar en él, sin haberlo conocido realmente. Después de pensarlo mucho, decidí hacer algo que varias personas aquí me sugirieron, ir al puerto de Carmelo. No porque creyera que realmente iba a encontrarlo ahí después de tantos años, sino porque necesitaba cerrar el círculo de alguna manera. Carmelo está del otro lado del río, en Uruguay. No es un lugar enorme, pero tampoco es un pueblito donde todos se conocen. Antes de ir, hablé otra vez con mi madre. Esa conversación fue distinta a la primera. La primera vez estaba llena de culpa y miedo. Esta vez parecía cansada. Le dije que había encontrado la nota escondida dentro de la brújula. Cuando se lo dije, cerró los ojos unos segundos y solo dijo: sabía que algún día ibas a encontrarla. Le pregunté si creía que Julián realmente seguía yendo a ese puerto. Me dijo que no lo sabía, pero que tenía sentido. Cuando eran jóvenes, mis abuelos los llevaban ahí algunos veranos. Según ella, Julián decía que era uno de los pocos lugares donde se sentía tranquilo. Después me dijo algo que no esperaba. Me dijo que, si lo encontraba, le pidiera perdón de su parte. No intentó justificarse. No intentó suavizar nada. Solo dijo eso. Luego vino la parte que todavía me pesa. Antes de irme, le pregunté algo que había estado evitando. Le pregunté si mi padre sabía que yo estaba buscando a Julián.
Mi madre dudó unos segundos y luego dijo: «¿Lo sospecha?». Cuando pregunté qué significaba eso exactamente, me explicó que después de nuestra discusión él había estado muy callado, pero que 2 días antes le había hecho una pregunta directa. Le preguntó: «¿Simón cree que soy el villano ahora?». Cuando escuché eso me sentí raro. Porque durante toda esta historia estuve tan concentrado en descubrir la verdad que casi no pensé en cómo debía sentirse él. No estoy justificándolo. Pero tampoco es tan simple como decir es el malo de la historia. Así que con todo eso en la cabeza tomé el ferry y crucé el río. Llegué a Carmelo un martes por la mañana. El puerto no es enorme. Tiene un muelle largo de madera, algunos barcos pequeños, pescadores y un par de bares viejos donde la gente parece pasar más tiempo hablando que trabajando. Lo primero que pensé fue que estaba siendo ridículo. ¿Cómo se supone que se encuentra a una persona con un nombre común en un puerto al otro lado de un país? Pero decidí intentarlo igual. Entré al primer bar que vi cerca del muelle. Pedí un café y pregunté si alguien conocía a un hombre llamado Julián Ferrer. La reacción fue exactamente la que esperaba, miradas confusas y cabezas negando. En el segundo lugar pasó algo parecido. En el tercero, un hombre mayor que estaba sentado junto a la ventana me miró unos segundos antes de responder. Y dijo algo que me dejó helado. ¿El argentino que arreglaba motores? Sentí que el corazón me daba un salto. Le pregunté si se refería a Julián. El hombre asintió. Me dijo que sí, que lo conocía como el gallego, aunque no era gallego. Le pregunté si seguía viviendo ahí. Entonces el hombre se quedó callado unos segundos. Y me dijo algo que no estaba preparado para escuchar. Vivía. Ese cambio de tiempo verbal me cayó como una piedra. Le pregunté qué quería decir. El hombre me explicó que Julián había trabajado varios años en el puerto reparando motores de barcos pequeños. Era conocido porque sabía arreglar cosas que otros daban por perdidas. Pero también me dijo que era un tipo solitario. No hablaba mucho de su pasado. Solo una vez mencionó que tenía familia al otro lado del río. Y que había arruinado algo que no sabía cómo arreglar. Le pregunté cuándo lo había visto por última vez. El hombre me dijo que hacía unos 2 años. Según él, Julián enfermó bastante rápido. Algo en los pulmones. No tenía familia cercana ahí, así que algunos de los pescadores del puerto lo ayudaron durante sus últimos meses. Murió en un hospital pequeño de la zona. No voy a mentir, esa parte me golpeó más de lo que esperaba. No porque pensara que mi tío era inmortal o algo así, sino porque durante semanas había construido en mi cabeza la posibilidad de encontrarlo, y de repente esa posibilidad desapareció en una sola frase. El hombre del bar notó que me había quedado callado. Entonces me preguntó quién era yo. Cuando le dije que era su sobrino, su reacción fue curiosa. No parecía sorprendido. Solo dijo: «Él pensaba que algún día ibas a aparecer». Eso me desconcertó. Le pregunté cómo podía saber eso. Entonces el hombre se levantó, caminó hacia una repisa detrás del bar y sacó una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa. Y me dijo: «Esto lo dejó por si algún día venía un muchacho llamado Simón». No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Abrí la caja ahí mismo. Dentro había 3 cosas. La primera era una foto vieja. En la foto estaban 2 jóvenes en un muelle muy parecido al que acababa de cruzar. Reconocí a uno enseguida, era mi padre cuando tenía unos 20 años. El otro era Julián. Estaban riéndose. No peleando. No tensos. Riéndose de verdad. La segunda cosa era una carta doblada. La tercera era la brújula que yo había perdido cuando era chico. La misma. No sé cómo había terminado ahí. Abrí la carta. Era corta. Decía: «Simón. Si llegaste hasta acá, significa que alguien finalmente decidió contar la historia completa. No sé si me buscaste por curiosidad, por enojo o por necesidad. Ojalá hubiéramos podido hablar en persona, pero si no pasó es porque las cosas suelen llegar tarde en esta familia. No odies a tu padre. No fue el único culpable de lo que pasó. Y tampoco fui yo el único inocente. A veces una familia se rompe no por una sola decisión, sino por muchas pequeñas cobardías seguidas. Si algún día vuelves a mirar esa brújula, recuerda que el norte no siempre sirve para encontrar el camino. A veces solo sirve para recordar dónde empezaste. J. Después de leer eso me quedé sentado un rato largo mirando el río. No lloré. Pero sentí algo raro, como si una historia que llevaba décadas abierta finalmente hubiera encontrado un punto final silencioso. Todavía no le conté todo esto a mi padre. No sé exactamente cómo hacerlo. Pero hay algo que sí decidí. Voy a devolverle la brújula. Porque creo que esa historia también le pertenece a él. Y porque, después de todo lo que descubrí, hay algo que ahora tengo claro. Mi tío no era el villano de la familia. Pero tampoco era el héroe. Era simplemente otra persona atrapada en la misma historia complicada que el resto de nosotros. Actualización final. No pensé que volvería a escribir aquí, porque después de lo que conté en la última actualización sentí que la historia ya tenía un cierre extraño pero suficiente. Encontré la caja que mi tío había dejado en el puerto, leí su última carta y entendí algo que durante años nadie en mi familia se animó a decir en voz alta, que lo que pasó no fue culpa de una sola persona. Fue una cadena de decisiones malas, silencios largos y orgullo acumulado. Pero quedaba algo pendiente. Mi padre. Durante días llevé la brújula conmigo sin saber qué hacer. La tenía en el bolsillo de la chaqueta como si fuera una piedra pequeña pero pesada. Cada vez que pensaba en devolvérsela, me imaginaba la conversación que inevitablemente iba a venir después, y la verdad es que no tenía ganas de volver a pelear. Pero tampoco podía seguir actuando como si no hubiera pasado nada. Así que una semana después de volver de Carmelo fui a su casa. No lo llamé antes. Toqué la puerta y cuando abrió se quedó mirándome unos segundos, como si ya supiera por qué estaba ahí. Entré. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos discutido la última vez. No hubo café, ni saludos largos, ni rodeos.
Saqué la brújula del bolsillo y la puse en la mesa. Mi padre la miró y por primera vez desde que empezó todo esto vi algo distinto en su cara. No era enojo. Era cansancio. La tomó con cuidado, la giró un poco entre los dedos y después dijo algo muy simple. Pensé que la había perdido. Le conté lo de Carmelo. Todo. El puerto, el hombre del bar, la caja, la foto, la carta. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó mirando la brújula durante un rato largo. Yo esperaba que dijera algo para defenderse o para discutir otra vez, pero no lo hizo. Lo único que preguntó fue: ¿murió solo? Le dije que no exactamente. Que algunos pescadores lo ayudaron cuando enfermó. Que la gente del puerto parecía respetarlo. Que sabían que era bueno arreglando motores. No sé por qué esa parte parecía importarle. Mi padre asintió despacio. Después se levantó, caminó hasta una repisa del living y volvió con algo que yo no esperaba. Era una caja pequeña de madera. La abrió sobre la mesa. Dentro había un sobre viejo. Lo miré y reconocí la letra de mi tío. Mi padre dijo algo que me sorprendió. Esa carta llegó hace años. Nunca la abrí. Le pregunté por qué. Me respondió algo que todavía me parece muy honesto, aunque no lo absuelva de todo. Dijo: porque sabía que iba a tener razón en algo. Durante un momento pensé que iba a abrirla ahí mismo. Pero no lo hizo. La volvió a guardar dentro de la caja. Luego tomó la brújula otra vez. La sostuvo unos segundos y dijo algo que nunca pensé escuchar de él. Tu tío no era una mala persona. No lo dijo como una confesión dramática. Lo dijo como alguien que por fin estaba demasiado cansado para seguir sosteniendo una versión vieja de la historia. Después agregó algo más. Algo que creo que resume toda esta historia mejor que cualquier conclusión que yo pudiera escribir. Dijo: pero tampoco fuimos lo suficientemente valientes para arreglar lo que rompimos. No discutimos más. No hubo grandes disculpas ni reconciliaciones de película. Solo nos quedamos un rato sentados en silencio. Antes de irme, mi padre hizo algo que me dejó pensando. Me devolvió la brújula. Le dije que era suya. Me respondió: no. Él la dejó para vos. Y añadió: quizás sos el único de esta familia que todavía puede usarla para ir a algún lado. No sé exactamente qué significa eso todavía. Mi madre sabe que fui a Carmelo, pero no le conté todos los detalles. Solo le dije que Julián había dejado algo para mí. Lloró cuando le dije que había muerto. Mi padre y ella no han vuelto a hablar mucho del tema, pero desde entonces hay algo distinto entre ellos. No mejor ni peor, solo más silencioso. En cuanto a mí, decidí guardar todas las cartas. No voy a publicarlas ni mostrarlas a toda la familia. Al menos no por ahora. Porque después de todo lo que aprendí hay algo que entendí con bastante claridad. La verdad completa no siempre repara las cosas. A veces solo cambia quien carga con la culpa. Y después de 30 años de silencios, creo que ninguno de nosotros está listo para otra guerra familiar. Así que esto es lo último que voy a escribir aquí. No encontré a mi tío. Llegué tarde para hablar con él. Pero sí encontré algo que no esperaba cuando abrí aquella caja en el altillo de mi abuela. Encontré la historia real de mi familia. Y aunque no es bonita, al menos ya no es una mentira.